Ya, hoy día vamos a tocar entonces el tema de saneamiento catastral. Y básicamente, catastro, ¿no? Tenemos a catastro y tenemos a registro. Registro de predios o registro de propiedad inmueble, que es más conocido, ¿sí, no? Registro de predios. Porque ahora el registro de propiedad inmueble es un registro del registro, ¿no? De registro de predios. Pero vamos a ver. En catastro lo que tenemos es referencias físicas del predio. Y en registros lo que tenemos es referencias jurídicas del predio, ¿no? Entonces, acá tenemos actos y hechos con relevancia jurídica, ¿no? Jurídicos. Tenemos, por ejemplo, el propietario o la propiedad, ¿no? Las cargas y gravámenes. Las referencias en cuanto la determinación de registros, que antes era el registro personal, pero otros registros que básicamente no son propiedad, cargas y gravámenes, sino registros de otros derechos, vamos a ponerle así. Rubro C, rubro D, rubro F, ¿ya? Y acá tenemos las características físicas del predio, ¿no? El área, los linderos, las medidas perimétricas. ¿Ya? Medidas perimétricas. En cuanto a lo físico, en cuanto a lo jurídico. Pero ambos comparten, ¿qué cosa? Un elemento común, que es básicamente el predio. Eso es, ¿no? Entonces, registro de propiedad inmueble se crea en el año 1888, ya lo habíamos comentado, ¿no? Donde no era necesario la existencia de un catastro. Por su parte, el año 97, registro de predios o el registro de propiedad inmueble de aquel entonces apertura una oficina denominada catastro. Entonces, cuando registro de propiedad inmueble apertura su oficina catastro, este catastro de registros públicos es solo una oficina que recolecta información, gráfica de los diversos actos que se habían inscrito desde 1888 hasta la actualidad, y lo va recolectando constantemente, ¿no? Por su parte, el catastro está a cargo de entidades generadoras de catastro. Por ejemplo, una entidad generadora de catastro, las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Muy bien, COFOPRI cuando hace la labor de, claro, los gobiernos regionales. En su caso fue el PET también, ¿no? Cuando participaba en lo que eran terrenos rústicos y otros tipos. Entonces, acá tenemos una oficina que recolecta información, como le he dicho, desde 1888 hasta la actualidad, ¿no? Hasta el 2016. Y dentro de esa información también ha recolectado información de estas entidades generadoras de catastro. Y ha ido recolectando y actualmente se sigue alimentando esa información. Por eso es que cuando uno hace su búsqueda catastral, haces el procedimiento fuera de registro, después presenta de nuevo los planos y te dicen, no, ahora sí se ha presentado una duplicidad. ¿Qué ha pasado? Dices, ¿no? Lo que ha pasado es que cuando hiciste la primera búsqueda, todavía no teníamos esta información. Se acaba de inscribir un CUC, o se acaba de inscribir una división, se acaba de inscribir y varios actos, y por lo tanto ya se genera
la oficina va recolectando información y constantemente se actualiza esta información, se va actualizando. Se va actualizando esta oficina, ¿no? Vamos a ponerlo por acá para que se vea. Esto, que en 1888 no haya catastro y haya actos que se van actualizando en esta oficina catastral donde no participan estos entes generadores en la actualidad, y ya lo hemos visto en el caso de regularizaciones de fábrica, en las prescripciones adquisitivas de dominio, donde te dicen, ¿sabes? Le dicen a la municipalidad, tú no intervengas, va a intervenir un verificador responsable. O en la prescripción adquisitiva de dominio, donde también, como ya lo he comentado, ¿no? Al ser parte de la ley 27157, el tribunal dice, no, los planos no tienen que ser visados por la municipalidad, basta que el verificador los vise. Cosa que está yendo incluso contra el reglamento de la ley 27157, que en el año 2009, como les comenté, mediante el decreto supremo 01 fue modificado, ¿no? Y dice que sí tiene que tener visación municipal. El Código Procesal Civil también dice que tiene que tener visación. Pero bueno, se sigue alimentando de esta información que se va generando sin que intervengan estos entes generadores, y a la vez también se alimenta de la información de los entes generadores. Cuando uno pide una subdivisión de un área urbana, te dicen trae la resolución municipal, ¿no? O trae el que se llama FUO, ¿no? Formulario único oficial, creo. O FUE, que digo, ¿no? Formulario único de edificaciones, y el otro es... A ver. FUO, ¿no? Claro. Eso que la municipalidad ahí saca su información y te adjunta los planos de la subdivisión. Por parte de COFOPRI también va alimentando, ¿no? COFOPRI todavía cuando está haciendo de partes técnicas, apoyando a los gobiernos regionales, a las municipalidades, también saca sus resoluciones, ¿no? Sus nuevos planos, PTL se llaman, ¿no? Y con eso va modificando. Dígame. Municipalidad, o en este caso de María, tiene un plano donde mi terreno, yo estoy en el lote 8, pero actualmente hay 9, y el lote en catastro que ha salido es 7, yo soy 7A. ¿Cuál es el que me debo basar? Los planos, toda la transmisión que tiene que comunicar, me va a dar lote 8. Ya, justo para eso va a servir esto, y lo vamos a ver, justo va a servir esto. Entonces, ¿qué pasó? Con el año 2006, me parece, se crea la ley 28294, ¿no? Una ley interesante. ¿Por qué? Porque estas entidades generadoras de catastro también tenían su problema. Que cada entidad, buenas tardes, cada entidad de generadora de catastro tenía su forma, cómo realizaba sus registros particulares, ¿no? Entonces ellos tenían su formalidad, ¿no? Estándares que se llaman, ¿no? Ya, bueno, vamos a ponerle así, estándares, ¿ya? Su estándar. Tenía cada uno también su nomenclatura. ¿No? Cada uno contrataba a sus ingenieros, tenía su base de datos, incluso su formalidad, cómo recolectar esa información que se llaman aspectos técnicos, ¿no? Dentro de ellos las medidas o la base que utilizaban de medida, ¿no? Y eso generaba a que si uno iba a la municipalidad, tenía un catastro, quizá aquellas municipalidades sí que se podían autoabastecer, ¿no? Sí tenían un catastro excelente. Otros no. Yo me acuerdo, tuve una experiencia en el catastro de Villa María, donde quise hacer una subdivisión,
sobre un terreno mío y me voy al ingeniero de catastro. ¿Usted es el jefe? Sí. Quiero acá actualizar porque voy a construir en parte del lote 8A y acá todo el lote es 8. Entonces él cogió su reglita, ¿no? La agarró, lo partió con su lapicero, todo 8A y 8. Y ahora sí saque copia del plano. Decía, y esa era su parte técnica, ¿no? Entonces era algo, pues, para mí sorprendente. Bueno, era rápido, sí, ¿no? No necesitó mucha información catastral. Sus nomenclaturas, sus estándares, bueno, y aquellas entidades que sí llegaron a tener sus nomenclaturas tenían sus medidas, etcétera. Entonces esta ley fue buena porque dijo, ¿saben qué? Esto de acá trae que ningún catastro coincida. Acá todavía tenemos, incluso hay el catastro minero, ¿no? Que también tiene su particularidad, ¿no? Entonces, esto no va a servir, esto vamos a unificarlo, decía. Y vamos a unificarlo con un código único catastral, y ahí se crea el famoso CUC, ¿no? Código único catastral. Y vamos a unificar los estándares, la nomenclatura, los aspectos técnicos en uno solo. Pero no solo eso, sino que vamos a vincular la parte física en referencia a la parte jurídica. Entonces vamos a vincular estos dos tipos de información, ¿no? Y con eso, ¿qué creamos? Con esto creamos lo que se llama un catastro multifuncional, como los países más desarrollados lo tienen, ¿no? Tú ingresas al lote y ya sabes cuántos viven, quiénes viven, si tiene afectaciones ese predio, ¿no? Cuánto esta persona en verdad gana, incluso en qué trabaja, si hay niños, no hay niños, todo eso, esa información es lo único que se busca con estos catastros multifuncionales, que contribuyen al aspecto social del derecho de propiedad, que ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que podemos establecer límites, podemos establecer zonificaciones, podemos establecer parámetros, pero no así porque se me antoja, sino tomando información, pues, de la realidad de las personas que están ahí, ¿no? Y en base a eso hacer todos unos límites al derecho de propiedad. Entonces, el catastro multifuncional es eso. Catastro multifuncional, ¿no? Tiene la parte física y a la vez la parte jurídica, y con ello se concadena. Pero esta vinculación trajo problemas. Ya lo puedo borrar, ¿no? Sí, ya. Esta vinculación trajo muchas dificultades, porque cuando las entidades generadoras de catastro, en base a estos estándares, ¿no?, sacan su información, y esta información es contrastada con el registro de propiedad inmueble, ¿no?, jurídico, creo que era acá, ¿no? Jurídico. Parte física, ¿no? Y esta es la vinculación que suscitaban problemas. A veces sí correspondía, porque la información de las entidades generadoras de catastro, los generadores de catastro, coincidían con el catastro, con la oficina de catastro y con las partidas registrales, y no había problema. En este caso simplemente se inscribe el CUC, decía. Pero después pasó la gran dificultad. A veces no coincidía, ¿no? Eran diferentes la información. ¿Qué hacemos en este supuesto? Y el reglamento ahí habló entonces de un nuevo proceso a cargo de SUNARP, a cargo de registros públicos,
que se llama el proceso de saneamiento catastral, ¿ya? Proceso de saneamiento catastral, así se llama, saneamiento catastral, ¿ah? Cuando no correspondía la información. Y se crea un proceso un poco raro para registros públicos, o al menos para los registradores, porque nosotros, el procedimiento registral es un procedimiento administrativo, pero es un procedimiento administrativo especial que tiene sus características propias. Por ejemplo, en el procedimiento registral, si ustedes se ponen a revisar el Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Ahí habla que se califica antes de dar acceso a registros. Entonces la calificación es una de las referencias. Y la calificación está a cargo del registrador, y todo lo que el registrador se pronuncie, ustedes pueden apelar a una segunda instancia. Es característico, es particular, porque no en todos los procesos administrativos es así, pero acá la particularidad es que había doble instancia, ¿no? Y que en todo caso es un proceso donde no permite el apersonamiento de terceros, porque es no contencioso, ¿no? Entonces, dos instancias, no permite el apersonamiento de terceros, ¿no? La calificación es previa, antes de la publicidad. Nada se publicita si previamente no se califica. Pasado el filtro de la calificación ya se publicitaba. Sin embargo, acá sí que es un procedimiento especial. Te dicen, ¿sabes qué? Acá sí cabe la oposición. Ya, con eso nos mató a todos. ¿Cómo va a caber la oposición en un proceso registral? Sí, incluso la oposición originalmente podría ser ingresada, incluso trámite documentario, no necesariamente por un título. Y si el registrador se pronuncia y apelan, se va a la gerencia registral. Si apelan, recién al tribunal registral. Y de ahí ya a los entes contenciosos administrativos, ¿no? Entonces la gerencia registral, que es una gerencia que nosotros lo tenemos a efectos de ver aspectos de trámites disciplinarios, ¿no? O en todo caso duplicidades de partido, etcétera. Entonces llega a tener acá relevancia en este procedimiento, y la oposición más que todo, ¿no? Que es admitida en estos procesos. Actualmente hay otro aspecto de oposición que también se ventila en el marco del procedimiento registral traído por la ley 3313, ¿no? Bajo este amparo, cuando hay un título en trámite y los autores de esos instrumentos públicos, de ese título en trámite, o sea, el notario que hizo la escritura pública, el juez que realizó, en todo caso, el proceso judicial, el funcionario público que emitió su resolución administrativa, el cónsul cuando hacía las labores de notario, o el árbitro, detectan que el instrumento público que lleva su nombre no ha sido elaborado por ellos, o sea, son instrumentos falsos. Bajo el amparo de la ley 3313 plantean su oposición y el título se va a la tacha, ¿no? Y se denuncia a las personas que han ingresado esa documentación. Incluso el notario no solo tiene la referencia de documentación falsa, sino también cuando hay suplantación de personas, ¿no? Entonces él dio fe de haber identificado a la persona, pero al final se dio cuenta que habían suplantado a esa persona, ¿no? Y pasó por todos los mecanismos que él tomó en consideración, entonces también se opone. Entonces son supuestos que ahora se dan de oposición. Pero el antecedente lo tenemos acá en este procedimiento catastral, ¿no? Donde terceros perjudicados con este proceso también van a plantear la oposición, ¿ya? Nuestra base normativa la tenemos en la ley 28294. Su reglamento, el decreto supremo 05/2006, IUS, ¿no? ¿Cómo determinar el código único catastral? Hay una guía en esa resolución 01/2010
y hay directivas internas para viabilizar estas anotaciones preventivas, pues que se están dando en el marco de estos procesos de saneamiento catastral, que es el proceso a que más o menos vamos a hacernos referencia ahora, ¿no? Saneamiento catastral. Entonces, en base a la ley 28294 tenemos la inscripción del Código Único Catastral, ¿no? Para esto, para la inscripción del Código Único Catastral, tenemos que se presenta la solicitud. Ojo que esto sea para predios registrados, ¿eh? Predios registrados. Y si son predios registrados, por aspectos de seguridad jurídica, el que tiene que solicitar la inscripción del CUC, ¿quién tendría que ser? El titular registral, ¿ya? Hay una entidad que es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, quien se dedica a enviar los CUC y lo va a remitir seguro con un oficio en cuanto a la remisión del CUC, ¿ya? O muchas veces ya está inserto en los planos catastrales, ¿sí? Y el plano catastral. La asignación de CUC lo da la Secretaría Técnica. Y en todo caso, el plano, en cuanto al estándar, se pone que es el estándar georreferenciado, ¿no? Muy bien. Para nosotros los abogados es difícil, sin embargo, esto, ¿no? Las leyes es bien facilito para nosotros tomarlas, pero cuando nos hablan de aspectos técnicos georreferenciados, me han dicho que hay puntos que el Instituto Geográfico que ha colocado a nivel mundial, ¿no? Y sobre la distancia de esos puntos a los vértices es que sale esta información georreferenciada. No sé, a ver, los topógrafos, los arquitectos, los ingenieros, es así, ¿no? Ya, entonces eso es la georreferenciación. Sistemas mundiales que te dan justamente coordenadas. En todo el sistema de coordenadas se arma esa red. Es una red, ¿no? Red geodésica oficial se llama, ¿no? Red geodésica. Hay varios sistemas, pero creo que el último es el WG84, lo que está usando. Ahí está. ¿Okay? Qué bueno tener esa información. ¿Cuál es? WG84, S84, ¿no? S84, ese es el que está manejando, ¿no? Coordenadas UTM. ¿No? Y justo esa es la vinculación, pues, porque nosotros como registradores vemos aspectos jurídicos y los ingenieros, los arquitectos, los topógrafos ven estos aspectos técnicos y físicos. Entonces al final se crea una información completa, ¿no? Georreferenciada. Y contribuye a la seguridad jurídica, porque ya no es que por derecho dice una cosa y físicamente es otra cosa, ¿no? Esto, como son entidades generadoras de catastro, de todas maneras tienen la visación, ¿no?
Visación por la entidad generadora de catastro. En este caso las municipalidades vienen a hacer, ¿no? Y cuando esta información es remitida a Catastro de Registros Públicos, a la oficina catastral, entonces es cuando vienen. Cuando no hay correlación, entonces se da el saneamiento, ¿no? Si hay correlación, entonces simplemente se inscribe el CUC. Entonces, cuando está inscrito el CUC, ya las referencias, ¿no?, que teníamos, frente, fondo, derecha, izquierda, ya incluso simplemente son descartadas, porque esta georreferenciación, como te dice, es la ubicación en el mundo y de los vértices. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un código simplemente, ¿no? Basta el código. Y el código tiene no solo esta información, tiene la ubicación del área y también tiene la ubicación dentro del sistema terrestre, ¿no? O sea, también rectifica estos desplazamientos que se pudieron haber dado en el registro jurídico, y sin embargo lo del registro físico pasa ahí al registro jurídico. Hasta ahí no habría ningún problema, ¿no? Catastro, creo que en sus diapositivas tienen que actualizar la directiva de Catastro, es 03-2014, por si acaso, SUNAR, ¿ah? SUNAR SN, esa es la directiva de Catastro. Es de la Oficina Catastral de Registros Públicos. Esta es la directiva que lo rige, y dice: todo acto que implique una modificación, integración, división, etcétera, al predio registrado tiene que pasar por la Oficina de Catastro, y en esta directiva hay supuestos. Lo que pasa es que como esto se crea el año 97, básicamente eran 3, 4 personas que manejaban esta información a nivel registral, ¿no? Catastro no se abastecía cuando se creó con esas miras de que toda modificación, entonces un poco se redujeron, y a nivel jurídico nos decían a los registradores: envíen solo a Catastro ciertos tipos de actos nomás, ¿ya? Porque solo hay 4 o 5 ingenieros y no se van a abastecer. Ahora ya cada oficina o cada zona registral tiene sus oficinas catastrales propias, y ahora son como 20 ingenieros, entonces ya hay mayor volumen, y justo con esta directiva pues se amplían los actos catastrales que pueden ir a Catastro. Y esa oficina es la que nos dice si el CUC tiene referencia o no tiene referencia con registros públicos. Entonces, ¿qué busca básicamente el CUC, ¿no? Identificación alfanumérica del predio, ¿no? Entonces ya los linderos, las áreas, las medidas, que es la publicidad que damos, un poco ya van a quedar, la mira es que queden ya descartadas, ¿no? Sino que al final todos los predios se identifiquen con esta identificación alfanumérica. Dígame. ¿Hay algún programa especial o campaña que están haciendo de actualización catastral? ¿O todas las unidades lo tienen ya? Actualmente hay municipalidades que sí están manejando un catastro, o que vemos nosotros en los títulos que se presentan, que tienen zonas ya catastradas, ¿no? Como Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, ¿no? Pero hay otros que no, porque también hacer todos estos programas es carísimo, pues, ¿no? Y es costoso, y mantenerlo es más todavía, ¿no? Lo que ha pasado es que algunos programas de saneamiento a lo largo de la historia han recibido fondos del Banco Mundial, y con eso más o menos se ha procurado mantener un catastro. Por ejemplo, el registro predial urbano, cuando nace,
este registro paralelo un poco criticado, ¿no? Porque no daba seguridad jurídica, porque no tenía instrumentos públicos y que se dio para los conos en esta campaña de saneamiento por COFOPRI. Sin embargo, surge pues con el plano de que primero se abastece la información catastral, entonces por eso es ordenado, ¿no? Tenemos ahí referencias incluso de esta vinculación más ordenado que en el registro de predios, que no lo era tanto, pues, ¿no? Eso es. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está? Entonces, esta identificación alfanumérica se inscribe, ¿no?, el código único catastral en el registro de predios. El supuesto de la norma es que cuando ya esté inscrito, todo instrumento público, todo acto posterior, solo haga referencia a ese código alfanumérico. Pero como hemos visto, esto que les he hecho referencia de que es tan costoso y hay municipalidades que no lo tienen, que es en su gran mayoría, entonces todavía se está permitiendo una descripción perimetral para aquellos que no han accedido a este código único catastral y la descripción alfanumérica, que es lo que va a venir en el futuro, que es lo que se piensa al final en el futuro que se dé, ¿no? Es como yo les comentaba cuando se dan los instrumentos notariales que ya no tienen soporte papel. Desde el 2 de febrero de este año, bajo el amparo del decreto legislativo 1232, todo mandatos y poderes ingresa, en Lima al menos, todo lo que sea mandatos y poderes va a ingresar por partes notariales virtuales, ¿no?, o digitales. Ya también la SUNAR ha dispuesto que sea también obligatorio en lo que son compra-ventas de vehículos usados. Supongo que al final el soporte, este papel, va a quedar desvirtuado y la mira es que todo sea soporte digital. Y lo que antes nosotros pensábamos que era más inseguro, que era pasarte un documento por internet, ahora resulta más seguro que un documento físico. Ahora el que duda uno es si el documento físico que te llegó en verdad lo habrá emitido el notario, ¿no? Y lo que pasó por internet, sin embargo, ahora es más seguro porque tiene la firma electrónica, es emitido por el mismo notario, etc. Así es. Entonces, esta referencia de códigos alfanuméricos supongo que va a ser las miras al final, que todos se identifiquen así, ¿no? Y así va a ser más fácil ubicarlo en el espacio y se va a evitar esta duplicidad de partidas. A ver, dice 12 dígitos, ¿no?, alfanuméricos que vinculan la información catastral con el predio. 8 rangos de secuencia del distrito, o sea, el distrito, y los últimos 4 son los que están sujetos a uno de regímenes de la ley 27157. ¿Cuáles son los regímenes? ¿Se acuerdan? El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y el régimen de independización y copropiedad. Esto normado por la ley 27157 y su reglamento, ¿no? El decreto supremo 035/2006, vivienda. ¿Ya? Este es el inicio del proceso de unificación, ¿no? Que se busca es el catastro multifuncional. Que la información de registros públicos, o sea, el registro jurídico, esté integrado con los aspectos físicos del predio, ¿no? La ubicación, linderos, etc. Y estos van a ser únicos y con esto se va a evitar lo que se llama la duplicidad, supuestamente. Cuando Registros empezó a querer muchos de los actos inscritos por las entes generadores de catastro, cuando la oficina empezó a abastecerse estos sistemas nuevos de AutoCAD, no sé, por ahí los ingenieros me hacían referencia de varias gráficas de las entidades generadoras de catastro,
no solo había duplicidades, triplicidades, quintuplicidades, ¿no? O sea, 5 predios que supuestamente estaban. Algunos distritos, conforme la referencia que habían dado estas entidades generadoras de catastros, supuestamente se encontraban en el océano, o sea, en medio del mar, ¿no? Entonces, para ellos era todo un problema, ¿no? Y así se originó, pues, bastantes referencias que en registros, o sea, registros tuvo que asumir una posición, un mea culpa, de decir, ¿saben qué? Ya, bueno, pues nací mal y ahora tengo que asumir ese costo. Pues entonces empiezan a generarse inscripciones a pesar que hay duplicidades y culminan, ¿no? Y se deriva a la gerencia registral, que es esta gerencia que les he hecho referencia de la duplicidad de partidas, para que ellos hagan la labor un poco jurisdiccional, porque cuando vean inscripciones incompatibles, cierran las más recientes, prevalece la anterior, y esto en verdad es una afectación a la seguridad jurídica. Entonces es una de las debilidades que cuenta nuestro sistema, ¿no? De la seguridad jurídica, la duplicidad de partidas. En verdad es el talón de Aquiles, como se dice, pero en todo caso, con estos procesos de saneamiento, lo que se buscan es arreglar estos tipos de inseguridades que puede tener un registro, ¿no? Estos tipos de regímenes que les he hecho referencia son en cuanto haya lo que se denominaban propiedades horizontales, que en el Código Civil, como les dije, ¿no? Simplemente dice, se remite a la ley de la materia, esa propiedad especial que se encuentra. O sea, edificaciones con tipo edificio. Entonces, cada departamento del edificio va a tener su código único catastral propio. En una quinta, ¿no? Cada departamento de la quinta va a tener su código único catastral. Las zonas comunes también su código único catastral, y así se va a hacer referencia de que no haya estos tipos de superposiciones y problemas. Entonces, la asignación del CUC, básicamente, ¿no? Los entes generadores de catastro, estas municipalidades, gobiernos regionales que ahora han quedado como entes generadores de catastro, solicitan a la Secretaría Técnica rangos del CUC, ¿no? Yo tengo 1000 viviendas catastradas, en todo caso asígname CUCs, entonces le van asignando CUCs del 1 al 1000, ¿no? Y en zonas no catastradas es cuando viene un poco el problema, ¿no? Porque que es la gran mayoría de los distritos ahora. Y si estamos hablando de Lima, imagínense en provincia, que es peor, ¿no? Acá el titular en sí, que es el titular catastral, o sea, donde ha ido el catastro ente generador y ha visto que él es el propietario, va a tener que ir a un profesional técnico denominado verificador catastral, igual que en las declaraciones de fábrica, ¿no? El verificador responsable. Y él realiza el levantamiento catastral y él tiene que hacer el trámite de asignación del CUC una vez con la documentación requerida para este trámite, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, predios ubicados en Puente Piedra, dentro de un asentamiento humano, y que tienen código único catastral. Y uno dice, pucha, Puente Piedra le ganó a estos distritos, ¿no? Que sí pueden abastecerse un catastro. No, pues lo que pasa es que ellos individualmente han solicitado la asignación del código único catastral, y en todo caso ya se encuentra el predio catastrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay concordancia catastral? Y viene el proceso de saneamiento. Cuando sea la segunda parte, la discrepancia en cuanto al procedimiento catastral, ¿no?
Se dice que es un procedimiento técnico y legal que se está ejecutando de manera progresiva y lo que busca es rectificar inexactitudes. ¿Se acuerdan qué cosa eran inexactitudes? Pregunta del examen. ¿Qué era? Cuando la información de registros públicos, claro, ¿no? Cuando la información que brinda registros públicos no coincide con la realidad, se habla de inexactitud. Segunda prueba para el examen, a ver, segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de errores hay en las inexactitudes? Muy bien, materiales y conceptos. Dos preguntas buenas, está bien. Tercera, vamos a ver. ¿Quién participa al momento de elaborar el informe catastral en zonas no catastradas? El verificador catastral. ¿Qué es diferente al verificador común o verificador responsable se llama? Es lo mismo que el verificador común. Y él se encarga de hacer las regularizaciones de fábrica, ¿no? Entonces, ahí va a haber preguntas con trampa, ¿no? Por si acaso. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa hace el registrador público cuando advierte esta discrepancia? El registrador público inicia el proceso. De oficio, simplemente agarra y empieza a anotar preventivamente la declaratoria, no, que digo, anotar preventivamente este proceso de saneamiento catastral, ¿ya? ¿Y qué cosa anota? Área, linderos y medidas perimétricas del plano catastral, ¿ya? La anotación preventiva. ¿Qué cosa es una anotación preventiva? ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? Son inscripciones provisionales, temporales. ¿Cuál es su fin? Advertir la existencia de un cambio que va a haber fuera de registros y a la vez reservar la prioridad en registros públicos. Anotación preventiva provisional, ¿ya? Diferente a una inscripción. Una inscripción, salud, ¿no? Y es una inscripción definitiva. ¿Están con frío o está bien? ¿Lo apago un rato? O lo subo mejor, ¿ya? Voy a subir un poco, ¿eh? Ya vamos a... De ahí por ahí. Ya, entonces, ya saben, las anotaciones preventivas, a diferencia de las inscripciones, son anotaciones provisionales, ¿no? Temporales. Su fin, reservar la prioridad y advertir de la circunstancia de que va a haber un cambio en la historia de registros públicos, en la historia registral de la partida, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, la anotación preventiva va a ser temporal porque solo hace referencia a 80 días hábiles para realizar todo lo que es el procedimiento de saneamiento catastral. Ya estamos hablando en procedimiento de saneamiento catastral, ¿ya? Catastral. Primer acto, anotación preventiva por parte del registrador público. Área, linderos, medidas perimétricas del plano catastral. Del plano catastral, eso es lo que se hace. ¿Y cuándo se da? Cuando la información del CUC no coincide con la información de registro de propiedad inmueble, ¿no? Ahí se da el proceso de saneamiento catastral, ¿no?
¿Qué pasa si hay duplicidad de asientos? Se correlacionan. Porque como dice, registros asume esa responsabilidad, ¿no? Entonces lo correlaciona con ambos predios, otorgándoles posibilidad de que las personas puedan hacer notificación de su oposición. ¿Cómo está haciendo de correlación, dijo? Correlación. ¿Qué significa correlación? Hay dos partidas que reflejan que son, por ejemplo, este dice manzana U, lote 2. Este también dice manzana U, lote 2, supongamos, ¿no? Este tiene 100, este tiene, supongamos, 100, pero este pertenece a A y este pertenece a B, ¿no? Dos propietarios diferentes del mismo predio. Eso es lo que no puede haber, ¿no? Nuestro principio de folio real que habíamos hablado, ¿no? Basado en el principio de especialidad, solo debe haber un propietario por cada predio. Acá se da la referencia de dos propietarios del mismo predio y dos propietarios que tienen registro jurídico y amparo de registros públicos, ¿no? Originado justo por esto, porque no había referencia catastral. Entonces, ¿qué se hace? Este empieza la inscripción del CUC. Acá el registrador anota la referencia del CUC, ¿no? Pero acá lo correlaciona. Acá agarra y hace un asiento de correlación, ¿ya? Y dice, por si acaso, en esta partida 1 se está realizando el saneamiento catastral. Y se inscribe ahí. Eso se llaman partidas de correlación. Y notifican al titular registral y al titular catastral de los predios colindantes. Entonces, cuando uno va a la información a esta oficina catastral que le digo de registros públicos, en esta oficina catastral me va a decir quiénes son los titulares colindantes. ¿Quiénes son los titulares colindantes? Entonces, ¿qué hace el registrador? Primero, anota preventivamente, ¿no? Y notifica al titular registral y a los titulares catastrales de los colindantes, ¿no? Entonces se pone a notificar acá, a todos ellos. A los predios inscritos, ¿no? A los predios que están registrados y a los no registrados. Por eso se llama titular registral y titular catastral. Si por acá hay un predio no registrado, pero sabemos quién es el propietario, ¿no? Él sería un titular catastral. Si acá hay un predio registrado y vemos la partida registral en registros públicos, notificamos también al titular registral, ¿ah? Ahora, si no sabemos quién es el propietario, ni siquiera catastral ni registral, notificamos al poseedor también. La cosa es que siempre hay que notificar a alguien. Esto que es sencillo cuando son lotes individuales, pero hay lotes que se encuentran al costado de complejos habitacionales, ¿no? Ahí viene la gran labor del registrador de tener que emplazar a la junta de propietarios, emplazar a los propietarios referidos, y también viene el costo incrementado porque el solicitante es el que paga todo eso. Simplemente, en cuanto al informe, se preparan las solicitudes, se hace referencia a la gerencia registral, hay que notificar a tantos, y al solicitante se le dice, bueno, paga pues por todo, ¿no? Y depende pues la cantidad de personas que hay que pagar. Y después también se ordena, ya el registrador ordena, una vez que también se hagan publicaciones en el peruano y otro de mayor circulación, pero esto viene a cargo del solicitante. Lo único que le da es la forma como debe notificar, ¿no? Le dice cómo debe notificar
y el solicitante tiene que ir a publicar en estos periódicos y después tiene que venir con las publicaciones y todo eso se va guardando en el archivo. ¿Esto se puede crear predios tanto urbanos como rústicos? Sí, la cosa es que estén inscritos, ¿ya? Porque lo que se busca es inscribir nomás esta referencia. A veces hay problemas en las notificaciones. Hay muchas personas que no quieren recibir notificaciones y como se hacen por intermedio de estos servicios de entrega, Serpost creo que le llaman, ¿no? Te regresan simplemente, no han querido aceptar, o dice que esa persona no vive ahí, o que regrese más tarde, o en todo caso no encontré la dirección, algo raro, ¿no? Pero bueno. Y hay muchas dificultades en ese sentido. El problema de este proceso es que la anotación preventiva, como le digo, tiene una vigencia de 80 días. Y antes que venza la vigencia de la anotación preventiva, se tiene que pedir la inscripción definitiva. Y muchas veces vence la vigencia de la anotación preventiva. Ya hicimos todo el gasto porque simplemente no se pudo notificar a todos y al final ya a los 90 días recién se le pudo al último notificar y se le dice al usuario, ¿sabes qué? Ya terminé de notificar, adjunta tus publicaciones. Él adjunta sus publicaciones, pide la inscripción y lo tachan sustantivamente, le dicen no porque ya venció la vigencia de la anotación preventiva, que eran de 80 días hábiles. Entonces el tribunal ha optado acá por un criterio que hace referencia más que todo a lo que busca la ley, que es el saneamiento. Y dicen, en la ley ni en su reglamento se encuentran plazos de caducidad de la anotación preventiva. Entonces la anotación preventiva viene más que todo por un criterio dado por la directiva interna de viabilizar anotaciones preventivas, ¿no? Y en ese supuesto, si la dificultad se produjo por parte de registros, entonces no hay que cargar eso al administrado. Y comúnmente en segunda instancia desestiman esas tachas y proceden a la inscripción, ¿no? Pero como el registrador no puede hacer esos distingos, sino por el principio de legalidad, él no puede hacer referencia de que hay una ley que es mayor que una directiva y cosas así, que sí lo puede hacer un órgano colegiado. En su caso, el registrador lo más probable es que lo tache cuando venga la inscripción definitiva. Lo que cabría, sí, que ya si es el administrado por su culpa, él no notificó la inscripción definitiva teniendo toda la documentación y lo hace después de la fecha por parte del administrado, en ese caso simplemente hay que volver a iniciar el trámite, porque ya caducó la vigencia del asiento de prestación. Entonces son dos supuestos diferentes, ¿ya? Que ustedes tienen que saber determinar. Yeah. Acá en las separatas se les está poniendo la referencia de las notificaciones, de las publicaciones, los gastos, ¿no? Ahora vamos a la oposición en estos procesos en este proceso administrativo, ¿no? ¿Quiénes pueden formularlo? Los propietarios colindantes en su caso. Siempre en un plazo no mayor de 30 días calendario desde la fecha de la última publicación, porque supuestamente ese es un término de 30 días desde la última publicación, es un término legal donde ya no se consiente oposición porque ya supuestamente todos estaban conformes. Entonces por eso es que la oposición solo cabe en esa fecha. Si nadie se opone en esa fecha, ya viene la inscripción definitiva del acto, ¿eh? ¿Qué hace el registrador
cuando se presenta una oposición. La ley dice que de nuevo realice una anotación de la oposición. Y en todo caso lo remita a la gerencia registral, ¿no? La oposición. Entonces, ahí va para que la gerencia registral se pronuncie en su caso. Si es denegada en la gerencia registral, el recurso de apelación va a ver, puede interponer recurso de apelación contra la resolución de gerencia registral denegada, y en este caso va al tribunal registral, ¿ya? Tribunal registral. Y contra lo que resuelve el tribunal registral puede ir, en su caso, en lo contencioso administrativo, porque estamos hablando de un procedimiento administrativo, ¿no? Que siempre puede ir, en su caso, en la vía judicial, contencioso administrativo. Ya, claro, cómo no. Entonces, la inscripción definitiva, en el caso no hubiera apelación. A ver, acá todavía está lo del tribunal registral, en caso hay oposición. La inscripción definitiva, ¿no? Pasado el plazo legal de la anotación preventiva, se inscribe definitivamente la rectificación. Y no solo en cuanto a los linderos, sino es interesante, ¿no? Porque acá ya implícitamente ya tenemos la nueva ubicación espacial en sí, ¿no? Por estas coordenadas georreferenciadas. Bueno, cosa que en estas rectificaciones notariales que habíamos visto, ahí sí no se pueden rectificar cuando un predio está fuera de su lugar, ¿no? Sin embargo, por intermedio del CUC sí se podría rectificar eso. O sea, perdón, por ejemplo, yo tenía estaba haciendo un trámite de una rectificación diaria y me lo rebotaron en el registro porque me decían de que la geometría estaba diferente, o sea, estaba diferente inscrita como yo estaba mandando, pero como yo la mandé, esta que físicamente existía. Entonces lo más recomendable en ese caso es mandarse por el CUP. Sí. Porque ya me lo referencia como es realmente. Como es, y bajo esos mismos parámetros que ya están establecidos. Ahí como es un único sistema de medición no hay ningún problema. Y sí, hay bastantes problemas en eso de que exigir más que todo los verificadores registrales, ¿no? Basarse en ese sistema ya establecido. Creo que ha habido dificultades para los de la registración. Diferente. Y yo saqué y realmente sí, pues el polígono inscrito estaba invertido totalmente a como es el real. A mí me han enseñado los verificadores, porque a veces uno ve pues el mismo plano, el archivado, ¿no? Entonces voy y le digo, pero aquí está lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu discrepancia? Y el cuadrito técnico que le ponen de coordenadas, ellos lo basean en una base de datos. Y ahí aparece, pues, aparece en un lado diferente al otro, ¿no? Entonces me dicen, ahí vienen los problemas, las coordenadas, ¿no? Ahora vamos por ya un tema legal, ¿no? Que es otro tipo de, por si acaso, rectificación por renuncia de áreas. Algo nuevo, ¿no? Porque más que todo, cuando uno ve terminaciones en el Código Civil sobre pérdida del derecho de propiedad, en su caso no encuentra lo que es renuncia, ¿no? La renuncia de área. Entonces un poco la referencia que se tiene en cuanto a esta figura de renuncia de áreas se dice, bueno, hay renuncias que uno hace concesionando el derecho. Por ejemplo, cuando transfieres a alguien, tú implícitamente estás renunciando a tu área, estás renunciando a tu derecho de propiedad. Entonces, si el poder jurídico que te permite usar, disponer, ¿no? Reivindicar, etcétera,
Si te dice disponer, al disponer, tú estás disponiendo de tu derecho, al renunciar también. Entonces, un poco traído de un análisis más que todo doctrinal que legal, ¿no? Se dice que hay renuncia y cuando hay derelicción, dice, o sea, abandonar simplemente sin elegir a alguien por la cual le está dando, o se llama abdicación o dejación, o sea, simplemente lo dejas ahí el derecho y renuncias. Entonces, esta renuncia diaria trajo consigo que la realidad de registros públicos, por ejemplo, si decía que el predio medía 110 metros cuadrados, ¿no? Pero en la realidad mide 100 metros cuadrados. ¿Qué puede hacer para que la realidad de registros públicos sea coincidente con la realidad extrarregistral, ¿no? Entonces decía, bueno, lo que puedes hacer es, haces tu renuncia diaria. Y como le digo, esto es en base a una interpretación doctrinal más que legal. En el derecho de disposición y por lo tanto podría hacerlo. Por su parte, el Tribunal Registral saca este precedente en el año 2013, ¿no? Es inscribible la renuncia a una sección del predio siempre que el área de catastro determine que los linderos y ubicación espacial del predio inscrito no han sufrido variación alguna, salvo por la proporción renunciada que se describe. Entonces, como estamos hablando acá de área, no estamos refiriendo a linderos y a medidas perimétricas, sino simplemente al área, que es el cálculo matemático. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que puede haber errores de cálculo, ¿no? Pero en este caso es algo especial, es diferente. Acá dice, no es error de cálculo, sino es renuncia de área, dice. Ahora, para viabilizar este derecho en registros y puede ingresar como un título, a ver, este es otro tipo de extinción ya del derecho de propiedad. Acá hay varios supuestos, pero para más o menos acceder a estos documentos o este derecho de renuncia que tienen los propietarios del área, no había referencia de cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué cosas se pediría? Entonces se cogió, como el derecho registral es interpretativo, uno tiene que interpretar la actividad registral en base a los principios registrales. Y dentro de los principios tenemos que todo instrumento necesariamente tiene que ingresar por escritura pública, entonces se llama por instrumento público, principio de titulación auténtica, ¿no? Auténtica. Que debe haber un actor que haga la referencia de este título. Entonces se dice mediante una escritura pública unilateral, simplemente, donde uno haga referencia a la renuncia del área, podrá ser inscrito en registros públicos. Y esto está normado en el artículo 20.10 del Código Civil, como una figura que puede acceder a registros. En base a esta referencia del área, ya el Tribunal Registral después fue un poco más, acogió un poco más la interpretación, no solo en el ámbito de un saneamiento de área, sino
en el ámbito de un cierre de partida. ¿Y qué pasa? Supuestamente la inmatriculación es la primera inscripción, o se denomina inmatriculación la primera vez que se inscribe un predio de registros públicos. ¿Qué cosa se inscribe de ese predio? El derecho de propiedad es uno de los elementos fundamentales que se inscribe. Entonces, por regla general, cuando uno inmatricula un predio, tiene que decir quién es el adquirente de ese derecho del predio, quién es el propietario. Salvo excepciones legales que lo tenemos en el Código Procesal Civil cuando hablan de embargos sobre bienes no inscritos, donde se puede, por excepción legal, aperturar una partida registral haciendo referencia al embargo. Pero si no existiera ese supuesto, en lo general siempre es la primera inscripción de dominio, es lo que se llama inmatriculación y lo que da origen a la inscripción o que se apertura en partidas registrales. Entonces, si tenemos que la primera inscripción de dominio da origen al nacimiento de una partida registral y el titular registral abdica, o sea, ya no quiere ese derecho de propiedad, el supuesto jurídico es que quedaría inscrito una partida sin que exista un titular registral. Entonces, el tribunal en base a eso dijo, bueno, en este supuesto lo que tiene que hacer es cerrar la partida. ¿Están de acuerdo con ese precedente? A ver, ¿qué opinan ustedes, no? Porque la renuncia de área sí es entendible, ¿no? Porque, bueno, pues el área es diferente, voy a renunciar a ese derecho, algo formal, no varío los linderos, me adecuo a la realidad extrarregistral y no hay problema. Pero cerrar una partida registral es otra cosa, ¿no? Ahora, cuando dentro de los supuestos de extinción del derecho de propiedad tenemos la adquisición por otra persona, porque siempre va el predio de otra persona. Y los predios que no son de nadie, supuestamente, ¿de quiénes son? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Del Estado, ¿no? Sin embargo, acá estamos cerrando, ¿no?, un predio. Una consulta, ¿se puede hacer esta renuncia de área sin tener inscritos los linderos? En la medida que, si quieres acogerte este supuesto de que se cierre la partida, o solo de parte del área. De parte del área, lo que pasa es, como ahí vas a ingresar documentación técnica, implícitamente en el archivado tú le vas a atribuir linderos. Entonces, lo que va a hacer Catastro va a decir, bueno, si el área es menor, pero los linderos no coinciden con los antecedentes registrales. Y te van a decir que previamente, por labor propia de la calificación del registrador, tenga que haber adecuación entre el título con la partida registral y sus antecedentes, o sea, con el título archivado. ¿Por qué hay títulos archivados que no contienen linderos? No contienen, pues. Solamente contienen área, entonces... Tendría que ser primero se escriben los linderos y de ahí la renuncia del área. Sí, lastimosamente sí, porque lo que interesa es que no haya variación de linderos. ¿Por qué? Mira, yo en el título archivado no tengo linderos, entonces yo ingreso un instrumento público y con unos planos, ¿no? Donde, supongamos, en la partida registral dice que el predio vale 100. Tú dices, no, vale 90, pero por si acaso estos son los linderos, 10, 20, 30, y supongamos 10. Entonces acá va a decir, ¿qué va a pasar ahí? Implícitamente es como que tú te estarías buscando la figura de la renuncia como para incrementar el área, ¿no? Porque no se daría esta referencia, ¿no? Todo iría más que que el área del predio, porque al final después por error de cálculo puede decir, no, me confundí, no era 90, sino era, ya que dices 200 o más todavía, ¿no? 200 y tantos. Y ya se produce estas duplicidades con los predios colindantes. Entonces por eso es que no te lo van a aceptar. Bien. Un caso bien particular surge en las prescripciones adquisitivas de dominio.
En las prescripciones adquisitivas de dominio, también, ¿no? Se produce esto, el predio está inscrito, por ejemplo, 1000 metros, y viene una prescripción adquisitiva de dominio de 100 metros, ¿no? Y acá sí se determinan linderos. Pero esta área del predio de matriz de 1000 metros no constan los linderos y medidas perimétricas. O sea, no constan estos linderos. Entonces, cuando va a catastro, acá hace referencia al informe de catastro. No constan los linderos. ¿Qué hace el registrador? En primera instancia le dice, primero sanea los linderos para determinar que esto en verdad esté metido dentro de acá. Pero hay una disposición, ¿no?, donde hace referencia que esta falta de información de registro no puede ser trasladada a los usuarios. Por lo tanto, lo que dice el tribunal es que independices el área con 100 metros cuadrados, pero no le pongas linderos. Ese es el pronunciamiento que hago el tribunal registral. O sea, no impidas eso, porque si él quiere sanear esto, pues menos va a poder sanear pues toda esta cantidad, ¿no? Cosa que es entendible, porque no son áreas que no le corresponden y además él no va a tener ningún derecho sobre ellos. ¿Cómo va a sanear algo que no es suyo? Entonces dice, independízalo, ponle el área, pero no le ponga linderos. Y muchas partidas trajeron pues partidas electrónicas nuevas que traen el área de 100 metros cuadrados. Entonces los usuarios dicen, ya soy propietario de esto, voy a hacer una declaración de fábrica, que es la edificación que yo he levantado en estos 100 metros cuadrados, ¿no? Lo voy a regularizar. Ingresan su declaratoria de fábrica. ¿Y qué dice registros? No puedes declarar la fábrica, como acto previo sanea los linderos. O sea, esto que es un acto administrativo, una declaratoria de fábrica no se puede hacer, y esto que es un acto de disposición sí se podría dar publicidad, ¿no? Algo raro. ¿Me entendieron? O sea, al final igual tiene que Sanearlo, ¿no? Sanearlo. Igual tiene que ser los lineales. Igual al final va a tener que ser los linderos con todo acto secundario que tenga, pero sí va a poder transferirlo, a pesar que no estén los linderos, ¿no? Pero va a transferirlo a otra persona solo haciendo referencia de área, pero no va a poder declarar edificaciones, subdividirlo, cosas así, porque no hay linderos todavía, ¿no? Y se origina justo por esto, pues porque se independiza sin linderos. ¿Ya? ¿Y qué tendrían que hacer ustedes si tienen un predio en zona urbana donde no tienen linderos? Opciones. La ley 27.157, la ley 27.333, ¿no? Esta ley del CUC 28.294, ¿no? Entonces ya saben esa referencia. Si tienen áreas mayores, pero los mismos linderos, ya saben la renuncia de área. Una escritura pública y con eso hacen la renuncia de área. Área mayor y los mismos linderos se puede hacer la renuncia. La renuncia de área. O sea, cuando tú haces la renuncia, ¿modificas linderos? No, solo renuncia de área. Y que, o sea, no se prende un plano, solamente es una referencia de cuánto era antes, cuánto es ahora, nada más. Así no es. No se puede. Predio urbano sin linderos, disculpe la ley 27157, 27.333, que es la que hemos visto hasta ahora, ¿no? La ley 28.294, que es esta del CUC. La renuncia de áreas, traído por interpretación del Tribunal Registral. Y al final también tenemos la extinción del derecho de propiedad por renuncia de áreas, ¿no? Cuando voy a renunciar a todo mi derecho de propiedad.
Por acá es otro supuesto diferente traído por el Tribunal Registral muy interesante, ¿no? Yo tengo sí en la partida registral milinderos 10, 20, ¿no? 10, 10. Pero al final yo digo que mi predio no es así. Mi predio es 20, 20, ¿no? Y acá 8 y 8. Y en catastro determinan que en este supuesto el área a rectificar está dentro de tu área general, ¿no? En este supuesto, como no hay afectación a los colindantes, porque al revés, tú estás disminuyendo supuestamente en favor de ellos, entonces simplemente cabe una escritura pública unilateral del propietario. Diferente a la referencia de la ley 27.333, ¿se acuerdan? Donde en el supuesto del artículo 13.2 se decía, 13.1 se decía escritura pública con la intervención de los colindantes, ¿no? En este caso no se necesita los colindantes, un solo predio, y traído justo en referencia por el Tribunal Registral el año 2011 bajo el amparo de estas normas. Procede rectificar el área de un predio, así como sus medidas perimétricas con la presentación de la escritura pública, donde intervenga solo el titular registral, acompañado de los planos de ubicación autorizados por municipalidad, siempre que dicha rectificación disminuya el área inscrita y la nueva área se ubique dentro de la partida del predio sin afectar a terceros, ¿ya? Entonces, un supuesto nuevo también en referencia a la rectificación de áreas. Ese es otro, que básicamente es lo mismo, un área inferior a la inscrita. Catastro, como vemos, es primordial para estos tipos de rectificaciones por parte del registrador. Un registrador siempre te va a observar aspectos técnicos que Catastro haya hecho referencia en su informe de verificación. Entonces, muchos de los reclamos en registros públicos van en el aspecto que ¿por qué usted me dice que no coincide el lindero, los ángulos, que no hay adecuación? O en el caso que usted me explicó, ¿no? Que que al momento de desarrollar las coordenadas no son conformes a lo graficado, son aspectos técnicos. El registrador lo que hace es transcribe los aspectos técnicos porque se encuentra vinculado, conforme el artículo 11 del Reglamento General de los Registros Públicos, se encuentra vinculado con los informes del catastro, ¿no? Con el Reglamento de Inscripción de Registros Públicos. Son informaciones técnicas donde el registrador simplemente va a hacer traslado de los mismos. Y la única forma de identificar eso es que cogiéndose al CUD o cogiéndose a la escritura, ¿no? Claro, adecuándose a la partida registral. Lo que pasa es que la calificación es un aspecto que va a tomar en cuenta siempre el registrador público. Entonces, el registrador público es un abogado. Primero va a determinar que el título se encuentre correctamente estructurado. Eso se llama validez estructural del título, ¿no? Que no haya requisito de nulidad, anulabilidad, etc. Segundo, va a ver la capacidad de las partes. Tercero, la formalidad del instrumento. Si es, por ejemplo, por el principio de titulación auténtica, tiene que ser escritura pública y demás, salvo que haya una ley en contrario. Y después va a tener que ver lo que se llama la adecuación del título con la partida registral. Y los antecedentes registrales quiere decir los títulos archivados. Y de ahí va a haber referencias de las partidas vinculadas. Por ejemplo, si dijeron que había un poder, se va a ir al registro de mandatos y poderes a ver si ese poder está vigente, ¿no? O si las facultades que se atribuyen son las correctas. Eso se llama calificación y es lo que realiza tanto el registrador público en primera instancia como el tribunal en segunda instancia. Calificación de títulos, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
A ver, ¿qué es oponibilidad? A ver, vamos a retomar, ¿no? Para más o menos calentar y de paso despertamos un poco. ¿Qué es un registro jurídico? ¿Y qué lo diferencia de un registro administrativo? Registro jurídico tiene efectos de protección a derechos con amparo jurídico. Ahora, es una publicidad exteriorizada, dada que todos conozcamos, por eso se dice que es una publicidad continua, y tiene efectos jurídicos de protección, como es la oponibilidad. Todo aquello que está registrado tiene preferencia a aquello que no está registrado, ¿ya? Se opone a aquello que no está registrado. Referencia de legitimación. Todo lo que está registrado se considera exacto y válido y solo por la vía judicial puede ser desestimado. En el aspecto del adquirente del derecho a título oneroso, se ampara como tercero de buena fe, se dice, ¿no? Aquella persona que adquirió a título oneroso algún bien que en registros aparecía no publicitado, y después se rescinde, se revoca, se anula el derecho del vendedor, a él no le afecta porque él se ampara como tercero de buena fe. Estas referencias de derecho están dado a que registros es un registro jurídico. Catastro, sin embargo, ¿qué cosa es? Un registro físico. Muy bien, ¿no? Entonces, en catastro, cuando son estos entes generadores de catastro, tenemos en referencia al predio, tenemos aspectos físicos, área, lindero, medidas perimétricas, la realidad en sí. Entonces, cuando el registro jurídico no coincide con el registro físico, en verdad hay una desprotección al derecho social. Entonces, no cumple su fin. Esta ley de vinculación del registro jurídico con el registro físico es coherente en ese sentido, ¿ya? Que al final vamos a tener lo que se denomina los catastros multifuncionales. ¿Qué es un catastro multifuncional? Es cuando tengo no solo la descripción del predio en cuanto a la realidad, ¿no? Sino los derechos de las personas que figuran ahí, las afectaciones de los derechos, ¿no? Una vinculación entre registro jurídico, ¿ya? Ahora, lo que hemos estado tratando en este módulo es un poco de cómo se superan las inexactitudes cuando lo jurídico es discrepante con la realidad. Y ya habíamos visto cómo rectificar área, linderos y medidas perimétricas en vía notarial. 27.333, artículo 13, ¿no? 13.1, mutuo acuerdo. El titular registral con la intervención de todos los colindantes. ¿Qué hacen? Una escritura pública. 13.2. No se ponen de acuerdo los colindantes o no quieren firmar la escritura pública. Entonces, un proceso no contencioso notarial, ¿no? Y si hay oposición o en todo caso hay un tercero afectado sobre este proceso de rectificación, la vía judicial por el proceso abreviado. Así se llama el proceso, ¿ya? La vía judicial. También el saneamiento en cuanto a ubicación, área, linderos, medidas perimétricas con la incorporación del CUCA a registros, ¿no? Ahora, también cuando hay discrepancia entre registros en referencia al área, pero corresponden todos los linderos, o el área y los linderos también pueden ser rectificadas, pero cuando es menor a lo que está inscrito y donde no hay afectación de terceros, tenemos por eso estas jurisprudencias que da el tribunal registral, ¿no? Y el tribunal dice que en esos casos bastaría escrituras públicas unilaterales, no habría referencia o hacer partícipe a lo demás, ¿no? Y acá nos estamos quedando en área en menos. Cuando existe incremento de área o en todo caso se varía en medidas perimétricas, entonces en este caso no procede la rectificación, ¿no? Porque ahí sí hay afectación de terceros, ¿ya? La idea de rectificar no es apropiarse de área de colindantes. La idea de rectificar es adecuar el registro a la realidad extrarregistral. Entonces no hay que
usar estas figuras jurídicas con el fin de apropiarse de terrenos contiguos. Por eso es que el Tribunal Registral ha sido enfático siempre en decir que solo procede cuando el área en todo caso es en menos, ¿no? Disminución en menos, no en más. Error de cálculo es otro tipo de rectificación, ¿no? Más sencilla todavía, porque acá ni siquiera necesito escritura pública. Basta plano y memoria descriptiva visado por autoridad municipal. Incluso en un origen, la jurisprudencia iba en el sentido que se necesitaba un plano catastrado, ¿no? Ahora se hace referencia simplemente plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal. También, cuando se habla de error de cálculo, se habla en error en el cálculo matemático para determinar el área. No se habla de rectificar linderos y medidas perimétricas. Entonces, en ese sentido, no cabe por error de cálculo rectificar linderos y medidas perimétricas. Porque como lo hemos visto, mi derecho de propiedad predial es hasta los límites verticales, ¿no? Y horizontales del predio. Igual solamente se aplica cuando tienes los linderos inscritos. Claro. Si no tienes los linderos inscritos, no puedes rectificar áreas tampoco, pues. Primero hay que rectificar los linderos y después si ha habido un error matemático en el área, ¿ya? Por eso también el Tribunal Registral el año 2014 ha sido enfático. No procede en supuestos distintos al error de cálculo. Lo que sí procede es en predios rurales. Y en este supuesto tampoco procede cuando Catastro no pueda determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial han sufrido variaciones. Entonces, si por ahí lastimosamente el título archivado no tiene esa información, entonces Catastro no podría determinar que es un error de cálculo porque no tiene los linderos. Diferente a los otros supuestos donde hemos visto que la administración asume el costo, ¿no? Porque hay todo un proceso administrativo, todo un proceso notarial que es diferente. En este caso, como estamos hablando de errores, entonces, en base al archivado no puedo rectificar el error porque no cuento con estos datos para determinar el cálculo, ¿no? Y las rectificaciones dadas por el COFOPRI, básicamente en los procesos donde todavía COFOPRI está asumiendo la carga, ¿no? Como parte de su función técnica de los gobiernos regionales, o en todo caso cuando todavía no está haciendo la transferencia en zonas urbanas a los gobiernos locales. Entonces también elabora ellos su verificación de las discrepancias, levantando planos, los PTL, notificando a los titulares de los predios inscritos. Ojo que si hay un predio inscrito que dice 100 metros cuadrados y fue titulado por COFOPRI, y COFOPRI al final manda un nuevo plano que dice no son 100, son 90 metros cuadrados, el titular registral no se puede oponer. Simplemente se inscribe sin su consentimiento incluso. Y es una de las excepciones que hay en base a la seguridad jurídica en la parte estática del titular registral. Sin perjuicio de eso, COFOPRI también realiza, en su caso, las publicaciones y los carteles que van a determinar las rectificaciones de los linderos. Los instrumentos públicos en predios rurales, ¿no? Los planos y certificados catastrales, y en predios urbanos la resolución y los planos respectivos. Y acá está la referencia que les he hecho. COFOPRI dentro del proceso de su cargo se encuentra facultada para rectificar o modificar planos de trazado y lotización, aún tratándose de predios inscritos a favor de terceros. Que lo tienen en sus materiales, es interesante, lo pueden ver en ese caso. Y bueno, creo que ahí hemos culminado este primer módulo, ¿no? Referido a lo que son el saneamiento de predios. ¿Ya? Ya saben
un registro de derechos. En cuanto a los derechos, la oponibilidad. En cuanto a lo físico, hay que adecuar el contenido de registro a la realidad. Y estos son algunas herramientas que ustedes tienen para los saneamientos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Dígame. Cuando se puede realizar una suscripción a nombre de persona jurídica. Sí, sí se podría ¿Es realizar. ventajoso? ¿Cuál es o sea, ¿tiene ventajas o desventajas o da lo mismo? Lo que pasa es que uno de los requisitos de la prescripción adquisitiva es la posesión en calidad de propietario. Entonces, si tú eres un servidor de la posesión, una persona que está a cargo de otra persona que es el poseedor principal, entonces ese poseedor principal es el que en verdad está teniendo o cumpliendo los requisitos para prescribir. Porque en este caso tendría que generar un poder, ¿no? Para cada, tiene que darse cada 30 días, toda la cosa, ¿no? Lo que pasa es que también hay presunciones, ¿no? Donde una persona jurídica, su representante legal, por ejemplo, una empresa individual, donde el titular de la empresa, que es el gerente, él tendría facultades para iniciar el proceso. Claro. Si es un SAC, en todo caso, y la posesión la tiene el SAC en sí, para iniciar el proceso y culminarlo, simplemente por acuerdo se le brinda esas facultades a esa persona. ¿No sería más tedioso, más complicado, digamos, en los trámites? Porque cada trámite va a pedir poderes y poderes. Tú puedes dar mediante una asamblea todos los poderes pues, que pueda incumbir el trámite de la prescripción. Si da tiempo a cambiarse con persona natural, ¿se puede dar? Le hago esa pregunta por lo que... No, es que lo que pasa es que tú tienes que ver una cosa. Si es una persona natural que está representando a la persona jurídica, entonces el que está teniendo ahí la posesión es la persona jurídica. Diferente que si tú tienes una persona natural que está en posesión ahí como titular, como propietario, entonces él es el que va a prescribir. La municipalidad figura como empresa. ¿Eso se puede cambiar? Como te digo, no queda a la elección de uno. Si voy como persona jurídica o como persona natural, si no quiero ver quién es el posesionario en calidad de propietario, no me interesa. Entonces, claro, si él por eso como persona natural y no en representación de la sociedad está teniendo la posesión, entonces él lo podría hacer libremente, no habría ningún problema. Gracias. Si en registros existe un polígono X que solamente tiene el área inscrita, yo puedo pedirle a registros que en torno a ese polígono, por un tema de omisión, no se escribió los linderos, me escriba de frente a los linderos, ¿hay alguna forma? Con el CUC. Con el CUC nomás. Así es. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ah? ¿Todo bien entonces? Entonces muchas gracias. Ya hasta una nueva oportunidad será. Gracias. Gracias.